Buenas, profesor, compañeros y personas que estén viendo este video. A continuación les expondré cómo realicé el experimento de medición del grosor de una fibra capilar a partir de la difracción de la luz con una fuente coherente, donde la fuente coherente es un láser de luz roja. Mi nombre es Kevin Quiroz y soy perteneciente a la Universidad de Costa Rica, sede del Caribe, y este trabajo es para el Laboratorio de Física General 3. Vamos a ver. Como objetivo general, esta práctica tiene medir el grosor de un cabello humano mediante el uso de un láser y la teoría de difracción. Como objetivos específicos tiene, bueno, yo determiné que de determinar el diámetro de un cabello capilar utilizando un láser monocromático con longitud de onda conocida. El que utilizamos tiene una longitud de onda de 640 nanómetros. Siguiente objetivo específico, demostrar mediante la experimentación el carácter ondulatorio de la luz. Demostrar cómo la luz, quiere decir, cómo se comporta como una onda y se comporta como una partícula a la vez. Y por tercero, comprobar cómo las variables relevantes, como la distancia de la pared al cabello, la distancia Y entre los mínimos y máximos y el diámetro del cabello, estas variables influyen entre sí para la determinación de las mismas. Es decir, cómo una se altera cuando se modifica otra. Como equipo de instrumentos que vamos a utilizar para realizar esta práctica, como mencioné anteriormente, el láser rojo, la cinta adhesiva, cabello humano, cinta métrica o regla, una calculadora y un fondo plano o blanco donde podamos proyectar nuestro patrón de interferencia. Este equipo, que están las imágenes de lo que usé, la cinta métrica, la pared usé de fondo, calculadora, el láser, la cinta adhesiva para poder sujetar el pelo, el cabello humano en el centro del haz de luz para poder ver su interferencia y el pelo. Como medidas que vamos a realizar, bueno, tomaremos las medidas tanto de la distancia de la pared al grosor, donde está el pelo. Usé tres medidas distintas, una de 1 metro, 2 metros y 3 metros. También tomaremos con respecto a estas medidas, las medidas que proyecta la pared, de tanto del punto central como hacia los mínimos. Ya explicaré más adelante por qué para la primera medida uso 2 en el orden y los demás uso 1. Y el grosor del pelo, que eso lo determinaremos mediante cálculos. Como marco teórico, bueno, Isaac Newton fue el científico que en el siglo XVIII se hablaba de la luz, o él propuso que la luz se comportaba, tenía esta cualidad de que se comportaba como una partícula. Decía que esas estaban emitidas por una fuente luminosa y que estos rayos de luz estimulaban al observador. Este método tomaba en cuenta la refracción y la reflexión de la luz. Es decir, que la refracción es el cambio de lentitud y dirección que puede experimentar un rayo de luz o un haz de luz cuando pasa de un medio a otro que tienen diferente índice de refracción, mientras que la reflexión ocurre cuando los rayos de luz que inciden en una superficie la impactan para posteriormente desviarse y regresar al medio donde provienen, formando tanto ángulos de incidencia y ángulos reflectantes. Volviendo a Newton, él, como mencioné, él decía que la luz se comportaba solo como una partícula, que no se podía comportar como una onda. Más adelante llegó en 1678 Christian Huygens, el holandés,
que propuso que la luz también se comportaba como una onda, además de como una partícula, como lo había propuesto Isaac Newton. Realizó este enunciado que mencionaba que cada punto de la onda se comporta como una fuente que se propaga infinitamente. Es decir, la onda tiene toda su expansión de onda, digamos, y en cada una de las partes infinitamente se va a comportar como, se comportará también como otro propulsor de onda hacia adelante. Para más adelante, posteriormente, Thomas Young propone el experimento de Young, muy conocido, que nos habla de la primera demostración de que la luz es una onda. El experimento consistió en pasar un haz de luz a través de dos ranuras muy pequeñas, con una separación entre ellas muy pequeña, causando que al lado de la pantalla se viera un patrón. Dicho patrón que solo puede ser formado si la interferencia de ondas, patrón, se ven intervenidas, se ven alteradas por ellas mismas. Es decir, cuando una onda se propaga, en los puntos que veremos máximos es cuando las ondas se juntan entre sí, mientras que cuando vemos los huecos o la parte destructiva de la onda es cuando las ondas se ponen sobre la otra y se autodestruyen entre ellas, y por eso no lo podemos observar. Este comportamiento lo podemos ver tanto en como ondas de agua, ondas de sonido o, como mencionamos, ondas de luz. La luz o el patrón de interferencia producido por una rendija doble, como fue propuesto por John, podemos observar que es un patrón donde hay un máximo central que esto se produce justamente en el puro frente donde está la de luz, y sucesivamente se van haciendo más pequeños los patrones porque van perdiendo fuerza y se van interfiriendo. Para calcular el grosor del cabello utilizaremos estas dos ecuaciones que tenemos acá, donde me dice que el grosor del cabello o el grosor de la ranura multiplicado por el sen del ángulo que forman sus haz de luz va a ser igual al orden que tenga la interferencia. Ya hablaremos más adelante de que es un orden, y multiplicado por la longitud de onda. Ese seno del ángulo lo podemos también transformar en la tangente inversa del ángulo, que no es más ni menos que la distancia que existe entre el primero, segundo o tercero, o así sucesivamente, los mínimos a la distancia del centro del punto máximo. Acá tenemos, bueno, la experimentación. Vemos que al lado izquierdo está la de 1 metro, en medio está cuando utilicé 2 metros de distancia entre pared y pelo, y número 3 cuando utilicé 3 metros, sucesivamente. Bueno, aquí tengo la demostración donde tomaba las medidas y los patrones que generaban tanto la de 3 metros como la de 2 metros y la de 1 metro. Casi no se nota tanto, pero entre más alejados estemos, más grande va a ser el patrón de interferencia, por ende es más fácil medirlo. Para los cálculos, bueno, yo por eso mismo que acabo de mencionar anteriormente, para 1 metro, como los patrones están tan juntos, es un poco complejo medir el primer mínimo, puesto que está casi muy pegado al máximo central. Por ende, tomé el segundo. Eso no afecta mientras tanto tome en cuenta que estoy tomando el segundo. Lo puedo demostrar más adelante con los diferentes datos que calculé. Para este de orden 2, para 100 centímetros, es decir, 1 metro, la distancia Y que crea el patrón del máximo central al segundo mínimo en este caso es de 2 centímetros. Para 2 metros
fue de 2,5. En este caso fue para orden 1, es decir, para el primer patrón de mínimo. Y para el tercer caso, que es el de 3 metros, la distancia Y es de 3 centímetros. Y utilizando los cálculos anteriores, obtuvimos los datos de grosor de pelo. Analizando los resultados obtenidos coinciden con la teoría, puesto que se presentó una difracción con las 3 distancias. Conforme más grueso sea el objeto en estudio, las líneas y los mínimos serán más pequeños y estarán más juntos, por lo que se vuelve más complejo la medición. Por eso fue que en el primer caso utilizamos el segundo orden y no el primero, para que sea más fácil. Cabe destacar que el grosor del objeto en estudio debe ser menor que la longitud de onda del objeto. También se puede comprobar en la teoría que entre mayor exista la distancia a la ranura y la pantalla, mayor será la distancia del centro de mayor intensidad al primer mínimo. Como mencionábamos, entre más me aleje de la pared con mi láser y el cabello, va a ser más grande las distancias entre el punto central al primer mínimo. Por esta razón se utiliza el orden 2 en el primer caso, como mencioné anteriormente, para que se pueda visualizar así de una mejor manera. Conclusiones. Bueno, se pudo demostrar como primera conclusión que la luz tiene su carácter ondulatorio. Es por eso que podemos lograr ver cómo ella, cuando la luz se difracta, cuando pasa por el pelo se difracta, se divide en dos, y ahora no es una sola luz que tengo para proyectar en la pared, sino que tengo dos. Y estas mismas ondas que se crean entre ellas mismas me van a formar las partes constructivas y las partes destructivas de la onda. Entonces puedo notar que la luz es una onda también. Se pudo demostrar o estimar más bien que el diámetro del grosor del pelo es aproximadamente 0,64. Tuvimos esto en los dos casos. Se comprobó que ante mayor distancia entre rendija-pared, mayor es la distancia del centro del primer mínimo al primer mínimo, del primer máximo central al primer mínimo de interferencia. Como lo pudimos notar que en la de 3 metros, la distancia Y es de 3 metros, mientras que para la distancia de 1 metro, para el segundo orden, es 2 centímetros. Es decir, que si hubiera sido del orden 1, hubiera sido aún más pequeña. Y por último, se comprobó que entre mayor diámetro o grosor que tiene el objeto, en estudio, menor será la distancia del centro máximo a sus mínimos. Por ende, es más difícil estimar sus resultados. Y eso sería básicamente mi experimento. Espero que les haya servido y que lo hayan aprovechado, así como yo lo pude aprovechar y disfrutar. Muchas gracias.